La relación, sobre todo el concepto de dignidad en Hannah Arendt está directamente vinculado con la idea de Kant, en tanto que la dignidad es un valor intrínseco asignado a las personas y eso resulta muy bien. Pero en Arendt tenemos una importante ampliación de la idea del valor intrínseco porque Arendt va a decir la dignidad humana no se puede limitar a asumir este valor porque la parte de la importancia que tiene este valor intrínseco es en la medida que nosotros lo volvemos lo suficientemente importante como para poderlo mostrar en público. Y esta ampliación consiste en la importancia que tiene cuando ésta se hace valer, cuando las personas son capaces de hablar, pronunciar un discurso y decir quién son frente a los otros. Y esto es muy importante porque en la Declaración de los Derechos Humanos, ya desde la primera declaración del 789, se nos ha dicho que las personas somos libres e iguales. Pero en este sentido, dice, la dignidad no basta con una declaración de igualdad. Dice, la dignidad más que nunca hoy día, está hablando del siglo XX, dice, se vuelve necesario que esa dignidad se vuelva expresa frente a la vida política, porque en ese sentido la vida política cobra sentido y cobra su mayor importancia cuando las personas somos capaces y tenemos el derecho de poder decir quiénes somos, qué opinamos con relación a lo que está ocurriendo, a las cosas que nos afectan. Tener voz en la vida pública, digamos, es el gran complemento de la dignidad humana desde la postura de Hannah Arendt. En ese sentido, va a ser importante porque una persona en virtud de que se sienta lo suficientemente valiosa, con este legítimo derecho que tenemos de decir quiénes somos, qué opinamos sobre el mundo, qué opinamos sobre aquello que, de las decisiones que nos afectan, que otros toman, es que se vuelve relevante hacer efectiva esta dignidad y su correlato en la vida política. Fuera de la vida política, la dignidad humana se queda sin voz. Podríamos decir un poco, digamos, interpretando a Arendt, la prolongación del concepto de valor intrínseco sería ese valor intrínseco en virtud de que pueda tener voz de manera pública frente a los demás. Esa pregunta es muy importante porque en este punto también Hannah Arendt cuando habla de la libertad nos va a hablar de la libertad que tenemos como sujetos, de esta capacidad para poder decir qué queremos, qué no queremos, qué elegir, qué no elegir. Y pareciera que todo está bien. Pero Arendt en una crítica, de hecho es muy importante, debo citarlo, en los orígenes del totalitarismo, en lo que viene a ser aproximadamente el capítulo noveno de este magnífico libro, nos va a decir, por ejemplo, que este ejercicio de la libertad necesita, por ejemplo, de este ámbito político. La libertad, la dignidad humana, el derecho a elegir son como tres elementos que deben de ir siempre juntos. Y en este punto, cuando Arendt señala sobre el ejercicio de la libertad, dice, esta libertad necesariamente debe de tener un correlato político. ¿Por qué es importante? Porque este correlato político tiene que ver con la vida de las personas. El derecho informado, por ejemplo, implica que alguien está a punto de afectar nuestra vida para bien o para mal. No sabemos si, por ejemplo, después de un procedimiento médico vayamos a sufrir un daño o no, pero nuestra capacidad de elegir consiste precisamente en el conocimiento que tenemos de todas las implicaciones y todas las consecuencias que se siguen con relación a la decisión que vamos a tomar. Por lo tanto, el derecho humano de la salud, dicho sea de paso, el artículo cuarto constitucional que nos dice que tenemos el derecho a una salud pública, a una salud digna, sí es importante porque en ese punto el sujeto no es, se convierte en una especie de sujeto pasivo, y el ejercicio de la libertad bajo ninguna circunstancia podría ser pasivo. Es decir, el Estado está obligado a generar una serie de condiciones bajo las cuales nosotros podamos gozar de esa salud. Y el Estado hace lo propio. La parte interesante es cuando el Estado nos genera las condiciones, dicho sea de paso, afortunadamente hoy sí se dan, cómo se generan las condiciones para que la efectividad de la libertad, la manifestación de nuestra voluntad a través del consentimiento informado sea posible. En este sentido, este inicio de nuestro derecho a la salud, que se veía como una especie como de una posibilidad pasiva, se transforma en la parte dinámica donde el sujeto toma una decisión y tiene legítimo derecho de oponerse,
de decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tengo una duda, necesito volver claro aquello que me va a afectar. Diríamos, el ejercicio de la libertad, los derechos humanos, a través, por ejemplo, por poner este caso que nos ocupa, el derecho a la salud, pues sí, es uno de los escenarios de la libertad donde nosotros podemos decir sí o no. ¿Por qué es importante? Porque entonces todo lo que encierre el tema de lo bioético, pues encierra por antonomasia el tema de lo humano, el tema de lo humano en tanto que preocupación para la vida. El ámbito del discurso, el ámbito del diálogo se convierte en la condición necesaria para poder, por ejemplo, colocar un problema que nos afecta a todos. En este punto, digamos, los comités de bioética, todas las condiciones en las que el Estado o los organismos públicos generan, y espero que también los organismos privados, generan estas guías de diálogo, sean lo más eficientes posibles. Pero la más eficiente hasta ahorita presente son los comités de bioética, porque en este punto se coloca un problema que es afectado este, todo el mundo. En este sentido, en la institución, porque propone recursos, las personas que trabajan ahí, sea desde las personas que nos ayudan con utensilios médicos, los médicos, los trabajadores sociales, las enfermeras, y bueno, y obviamente está afectado principalmente los derechohabientes. Y en este punto, el diálogo, precisamente el colocar una problemática es un asunto que nos involucra a todos. Y dice Aren precisamente en la introducción a la condición humana, nos dice cuando el asunto de la ciencia, el asunto de aquello que nos afecta, realmente nos coloca en un punto donde esto se debe de pensar, dice, entonces el asunto se politiza, es decir, cuando hay algo que se mueve en el mundo, y ella se está refiriendo propiamente a la ciencia, a los avances tecnológicos, pensemos, por ejemplo, en un hospital, cuando hay un procedimiento nuevo, pues es importante porque una cosa es que un procedimiento nuevo salga de nuestros maravillosos científicos, de los médicos, y tenga una propuesta y dice, y el otro asunto es cuando este procedimiento, algo nuevo que una persona trajo aquí al mundo y lo colocó y va a afectar la vida de los seres humanos, dice, en virtud de que esto pueda afectar la vida de los seres humanos, el asunto se politiza. Y cuando dice Aren, el asunto se politiza, es porque está directamente relacionado a nuestro derecho de entablar un diálogo. Yo creo que la vía más importante es precisamente el diálogo como condición necesaria para poder, primero, aclarar lo que le compete a un discurso científico, un discurso político, un discurso institucional, y el diálogo de aquella persona que va a ser afectada por él, porque va a ser afectada por alguna medida. Y si no hay ese diálogo, entonces las cosas se rompen. Y yo creo que la parte más importante aquí, es decir, como sugerencia, es generar una apertura importante en los propios comités de bioética, donde las personas tengan un espacio donde su discurso pueda tener un valor, pueda tener un eco, una repercusión. Y precisamente, como hablábamos hace unos momentos del consentimiento informado, si yo voy a manifestar la voluntad acerca de algo que me va a afectar, lo justo es que esa manifestación de la voluntad sea libre, clara y pues con una plena conciencia sobre la naturaleza de los objetos o de las cosas sobre las cuales yo voy a decidir. En virtud de que cada uno coloca un discurso, este discurso puede ser tomado y debe de ser tomado de manera igual, digna, valiosa y que aporta algo para la claridad de un tema que a todos nos coloca en el mismo sentido de la importancia que éste merece para ser escuchado. Alguien lo va a decidir, alguien lo tiene que asesorar, alguien tiene que tomar decisiones, alguien tiene que generar las condiciones para que el diálogo sea posible. Entonces, si no hay diálogo, si no hay esta libertad para decir yo dudo, yo necesito saber, entonces, digamos, difícilmente los comités de bioética van a poder lograr digamos, su cometido en términos de la finalidad para la cual fueron creados. Entonces, en lo personal, creo que el diálogo, insisto, donde todos somos plurales, diferentes, pero con el mismo derecho a decir quiénes somos, a decir qué necesitamos decir, a ser escuchados y a que alguien nos responda, para mí es fundamental, digamos, es
punto de partida de cualquier avance en una vida política y sobre todo ahorita que nos lleva el caso, pues obviamente a la generación, maduración y sobre todo superación cada vez más de lo que es un comité de bioética. La crítica que hace Aren a los derechos humanos es precisamente que haya un criterio donde hay, por decisión política, por decisión jurídica, por decisión de guerra, un ser humano vale más que otro, un ser humano es sujeto de derechos, otro sujeto no es sujeto de derechos, e incluso se les niega hasta su propia condición de ser humano. Así de crítico estuvo toda esta primera parte del siglo XX, donde la Declaración de los Derechos Humanos, digamos, finalmente pues era una especie como de un discurso, digamos, lo suficientemente perverso que se servía como una especie de rasero de discusión. ¿Qué pasa afortunadamente ahora? Bueno, estamos afortunadamente muy lejos de la Segunda Guerra Mundial. Estamos más cerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como dicen los propios derechos humanos, avanzamos bajo la forma de un principio de progresividad. En este punto, los derechos humanos han declarado que todas las personas valemos lo mismo, no importa nuestra condición migratoria, no importa nuestra etnia ni nuestro color. Entonces, la categoría universal de lo que significa ser humano digno vale para todas las personas. Y es importante hacer este acento porque una persona tiene derecho a la salud, no importa de qué país sea, no importa si su condición migratoria es de exiliado, es una apátrida o es alguien, por ejemplo, que se encuentra bajo una circunstancia terrible frente al Estado. Hoy día el Estado bajo ninguna circunstancia le puede negar el derecho a la salud porque es un ser humano. Entonces la condición humana se vuelve una condición para toda criatura humana. No tiene nada que ver con el estatus ni personal, ni migratorio, ni de la identidad, ni de una ideología política, como en su momento obviamente lo fue como criterio de exclusión en la Guerra Mundial, particularmente en la Segunda, pues obviamente ahora realmente podríamos decir, frente a esa crítica que hace Aren en los orígenes del totalitarismo, hoy realmente podemos decir que la dignidad humana, la condición humana y la categoría de los derechos que tenemos es una categoría realmente extensiva a todo ser humano. Entonces, todas las atrocidades médicas que se cometieron, esperamos no se vuelvan a cometer. Nosotros como los miembros o los que hemos sido miembros de los comités de ética sabemos muy bien la historia de todas estas atrocidades, el origen de nuestra bioética, de nuestra disciplina, gira precisamente en torno a ese derecho a la salud, al reconocimiento de la dignidad humana, porque no hay ningún principio de ciencia que nos diga que nosotros podemos estar sometidos a él. ¿Sí? Hay una impronta fundamental en este sentido. Lo científicamente posible no necesariamente es éticamente aceptable. Es decir, bioéticamente puede ser inadmisible y nosotros tenemos el derecho de decirlo en voz alta porque hoy día tenemos derechos bajo los cuales nosotros nos podemos oponer a que se sigan cometiendo atrocidades como en aquel momento tan terrible de la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, Aren yo creo que colocaba, yo en ese sentido creo que es visionaria, colocaba la atención precisamente en la necesidad de que la OMS y todos los organismos que giran en torno a los tratados internacionales eh, están directamente relacionados con la aceptación precisamente de que no se puede bajo ninguna circunstancia aceptar ningún tipo de sacrificio de la vida humana en favor de la tecnología o en favor de la ciencia. Tenemos, por ejemplo, una serie de protocolos importantes y que van desde los tratados de Helsinki a los tratados, por ejemplo, de la Haya, donde los temas son de derechos humanos y siempre hay un apartado importante para el área de la bioética. ¿Por qué es importante? Porque la bioética, la investigación científica y todos los adelantos que giran en torno a la bioética, pues impactan directamente a la relación que tenemos nosotros como pacientes o que tenemos nosotros como los que nos dedicamos a hacer como la parte de mediación entre los
los derechohabientes y las instituciones y todas las personas, en tanto que somos actores, colocamos un factor muy importante en este punto. Se trata de establecer los ámbitos del discurso que se someten a una discusión de naturaleza internacional. Dicho sea de paso, por ejemplo, los tratados interamericanos, ¿sí? Y la Comisión de Derechos Humanos en las Cortes Interamericanas, por ejemplo, colocan ese tipo de discusiones con naturaleza vinculante. ¿Y por qué es importante? Si hay un reconocimiento del derecho humano y hay una especie de reconocimiento por parte de los países, es decir, de los estados, y se suman a través de signar ese compromiso internacional, insisto, hacia la OMS, hacia los tratados interamericanos en materia de derechos humanos o en materia de cualquier otro tema, ¿sí? Ecología, etcétera, pero me interesa mucho materia de medicina, pues entonces una de las discusiones más importantes que se debe de abordar ahí es la impronta que señalamos hace un momento. ¿Por qué lo políticamente aceptable no puede estar en manos de políticos, sino por qué el discurso científico, el discurso de los tratamientos debe de ser una cosa que una vez que sale del criterio científico, donde los sabedores de este asunto pueden dar una idea de lo que significa la implementación, lo que significa la certeza, las bondades de un tratamiento, pero ellos no son la instancia para tomar decisiones sobre la vida. Es decir, lo científicamente posible no necesariamente es éticamente aceptable y ese es un escenario donde la discusión política en los tratados internacionales, en los escenarios internacionales, se vuelve fundamental y necesaria. Es decir, hoy día yo creo que uno de los grandes avances que tenemos en materia de investigación, derechos humanos en términos internacionales es que los protocolos es un criterio internacional. Nadie puede, por ejemplo, subsumir ni la dignidad, ni la libertad humana, ni el daño a la integridad de una persona con, con el pretexto de realizar una investigación, una práctica médica. Hoy día todas las personas que nos dedicamos a la bioética estamos obligadas afortunadamente a actualizarnos precisamente en materia de lo que son los protocolos de investigación, los protocolos de medidas de seguridad y todo lo que implique la necesidad de salvaguardar el discurso, ¿sí? Que protege este ejercicio de libertad. Nosotros, por ejemplo, como entes responsables, cuando digo nosotros me refiero a las personas que nos dedicamos a bioética, tenemos que tener muy en cuenta que todos estos elementos, ¿sí? Deben de ser observados al momento de tomar decisiones, al momento de discutir. Estos protocolos no son protocolos que se hayan puesto merced a una, digamos, a una negociación jurídica, a una negociación política. Son protocolos que se volvieron necesarios en la Declaración de los Derechos Humanos y se volvieron efectivos, ¿sí? En la OMS precisamente, en estos, les comentaba de estos protocolos, de estos algunos tratados internacionales que hacemos mención, todos tienen una marca muy importante, la necesidad de verificar permanentemente la naturaleza de sus protocolos para observar el cumplimiento de la libertad, del derecho a decidir, del derecho a decir no, del derecho a informarse acerca de un procedimiento, porque si no se observan, entonces hay una violación grave a la vida humana, hay una violación a nuestro derecho a la salud, hay violaciones importantes a todo aquello que en materia de bioética converge. Pero yo como una sugerencia muy especial diría, es importante socializar a las personas comunes que no se dedican al área de salud, saber que existen protocolos, saber que tenemos derecho a preguntar, porque muchos de los últimos actos que me ha tocado desafortunadamente saber y que ha causado incluso la muerte de algunas personas que se han sometido a tratamientos, es por falta de información, es por falta de exigir saber lo que va a pasar, exigir un protocolo de acción, exigir protocolos naturales que se dan en las áreas de salud y el no saber que nosotros como derechohabientes, como un posible paciente de una persona, tenemos derecho a preguntar qué es lo que nos va a pasar, pues es producto de la falta de, digamos, de información de nosotros. Y no nos queda de otra más que proponer, yo diría, desde los que nos dedicamos a la bioética, una cultura de la información, una cultura del cuidado en materia de bioética. Así como
Afortunadamente ha tenido mucho éxito la cultura para la paz. Tenemos que volver transversal la cultura del cuidado en materia de salud, porque en ese sentido creo que los derechos están avanzando bastante desde el punto de vista político, han avanzado, desde el punto de vista jurídico han avanzado. Esas perplejidades de las que nos habla Aren, digamos, se están superando poco a poco, pero van a seguir siendo estériles si no se introyectan en la vida cotidiana de las personas. En ese sentido, tenemos una tarea todavía muy importante que hacer y me parece que es bueno saber que estamos haciendo las cosas bien, pero es más importante saber que todavía tenemos un camino mucho más importante que seguir hasta llegar a donde tengamos que llegar. Gobierno de México.